¿Qué tal, estimados amigos y seguidores del Instituto de Econometría de Lima? Esta es una edición más de Conversaciones Econométricas. En esta oportunidad vamos a hablar cómo hacer un modelo econométrico desde cero. En esta oportunidad, hacer un modelo econométrico es a veces la parte más difícil para un estudiante de economía o para quien ya está haciendo su tesis, porque la principal dificultad es entender cómo planteamos ese modelo. A veces los profesores nos recomiendan que veamos un modelo que ya está escrito, un paper ya escrito, y simplemente lo copiemos, hagamos una copiar-pegar. O a veces nos dicen, bueno, agarra un modelo en la teoría y ese modelo de teoría llévalo a la práctica, ¿no? Tal cual. Sin embargo, hay dos problemas con eso. En el primer caso, un modelo de un paper definitivamente es un modelo que ya ha sido trabajado, ya ha sido analizado, ya ha sido interpretado, y es un modelo que ya tiene un resultado, ¿no es cierto? No lo estamos creando desde cero. Entonces, ¿qué es lo que requiere este tipo de procedimientos? Requiere que nosotros conozcamos un poco de ese modelo, de ese tipo de modelos, y entendamos cómo se hace, cuál es la base teórica de esos modelos. O sea, requiere un estudio previo para realmente entenderlo y poder utilizarlo y replicarlo, como decimos. No es tan sencillo, no es como copiar y pegar y ya está. Lo puede hacer, pero cuando lo haga van a haber un montón de preguntas y ninguna respuesta. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es efectivamente traer un modelo de la teoría, pero ¿qué es lo que pasa? Los modelos de la teoría no necesariamente están adaptados para una estimación econométrica. A veces están adaptados para una representación gráfica, ¿no? O una solución matemática, una solución analítica, pero no necesariamente una solución numérica. Los modelos econométricos son modelos que buscan una solución numérica en los coeficientes, ¿no es cierto? No todas las variables, porque las variables ya las tenemos. Entonces acá entra justamente toda la discusión, cómo comienzo a hacer un modelo econométrico desde cero. Y este no es el primer video en el cual tratamos de discutir este tema, así que voy a volverlo a hacer, pero reiterando cómo es que debemos hacer. Lo primero que usted debe hacer cuando quiere hacer un modelo econométrico desde cero es pensar en una variable, ¿no? Y pensar o elegir, ¿no? Elegir una variable, cualquier variable, la que más le guste, la primera que le venga a la mente, cualquier variable, ¿ya? Una vez que la elige, ¿no es cierto? Vamos a llamarla nuestra variable B chica, V, ¿no? Una variable B. Y 1 porque es nuestra primera variable, la primera que hemos elegido. Vamos a elegir una variable. Esta variable tiene medición. La respuesta puede ser sí. Y la segunda pregunta es, ¿B1 tiene más de 100 datos? Esas dos preguntas se tiene que usted hacer cuando elige la variable de B1. Entonces, ¿tiene una medición? O sea, se mide, porque a veces hay variables que no se miden, ¿no? Por ejemplo, yo quiero medir el concepto de diversidad cultural. Se mide. Algunos dicen, no se mide. Otros dicen, sí se mide. ¿Cómo lo mides, no? Entonces, ¿cómo se mide? Se mide por el número de personas, en la proporción de personas de tal cultura, no sé. Ahí van a aparecer muchas cosas. ¿O cómo se mide? Quiero el PBI. ¿Cómo se mide el PBI? Ya se mide con la agregación, el valor agregado neto de todas las actividades económicas de un país, etcétera, etcétera. Entonces hay una medición, tiene que haber una medición. No puede ser una variable que no tenga medición. Tiene que tener una medición. Y una vez que tenga esa medición y usted ya la conoce o la ubica o la identifica, hay que verificar si esta medición tiene más de 100 datos. Y esto de los 100 datos es un número cabalístico que los estadísticos han dicho que a partir de 100 datos se considera que es una muestra grande, y como es una muestra grande pueden tener mejores propiedades asintóticas, hay todas unas bondades estadísticas gracias a que nos esforzamos en buscar los 100 datos en adelante. Entonces eso es crucial, no hay que despreciarlo. Entonces a veces, ¿qué es lo que pasa? Sí, encuentro la variable y hago mi tablita
dedico como 40 páginas en el marco referencial analizando una variable que tengo 10 datos, 10 años de datos, ¿no? Y digo, bueno, esta variable es interesante, sube, baja, etcétera, perfecto, se mide, etcétera, pero no tengo 100 datos. Pero igual sigo avanzando, hago mi marco referencial y llego, solamente me falta el modelo econométrico, perfecto. Y me doy cuenta que no hay datos mensuales o datos semestrales, o no hay más de 100 datos, tengo 10 datos nada más. Entonces no puedo hacer un modelo econométrico. Habrán temas complementarios, por ejemplo el caso del panel de datos, si es que puedo hacer un modelo más complejo, pero no vamos a estar en ese detalle todavía. Yo necesito 100 datos para los modelos básicos de corte transversal o serie de tiempo. En segundo lugar, ¿qué cosa debo hacer? Debo pensar, mejor dicho, debo, antes de llegar al segundo lugar, creo que hay un punto importante, ponemos acá, pensar, elegir otra variable, que la vamos a llamar B2. Pero aquí es donde está la duda. Ok, otra variable, pero ¿cuál? ¿No es cierto? ¿Cuál variable? Muy bien. Entonces aquí es donde regresamos y nos hacemos una pregunta. Es, la variable V1 tiene algún efecto en la economía, o sea, ¿qué ocurre? Vamos a decir, ¿qué ocurre si V1 sube o baja? ¿No es cierto? ¿Qué ocurre? Bueno, ¿qué pasa si es el PBI? ¿No? ¿Qué ocurre si el PBI sube o baja? Bueno, ocurre esto, ocurre el otro, ¿no? Ocurren varias cosas. Van a ocurrir 2 variables o 3 variables, ¿no? B3, B4, ocurre tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo que causa que B1 suba o baje? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace que B1 suba o baje? ¿No? Entonces son 2 preguntas adicionalmente al punto 1, adicionales al punto 1, que me tratan de ayudar y decirme, oiga, acá hay una causa y un efecto de B1. ¿No? ¿Qué ocurre si V1 sube o baja? Pasa esto. ¿Qué es lo que hace que V1 suba o baje? Es una causa. Entonces, una vez que tengo que elegir otra variable, ¿cierto? Que puede ser una causa o un efecto de V1. Puede ser una causa o un efecto de V1. Entonces, esta otra variable también tiene que pasar con esta prueba, ¿no? Tiene medición, cómo se mide, tiene más de 100 datos, ¿no? CT, ST. Esto es imprescindible que lo tomen en cuenta, no lo pueden dejar pasar, porque nos va a dar bastantes buenas noticias posteriormente. Entonces ya tenemos 2 variables, V1 y V2. Entonces, dependiendo de cómo se relacionen, vamos a hacer nuestro modelo. Es decir, establecer una relación entre V1 y V2. Entonces, si V1 es si V2, mejor dicho, es una consecuencia o un efecto de V1, entonces, ¿qué sería? Por definición, si V2 es un efecto de V1, entonces V1 es la causa de V2. Entonces V1 causa a V2. ¿No? Y si V1 causa V2, entonces sabemos, por lo tanto, V2 es una función de V1.
Muy bien. ¿Y qué ocurre si fuera al revés? ¿Cómo es eso, profesor? Si V2 es una causa, ¿no? Una causa de V1. O sea, V2 es lo que causa V1, ¿no? ¿Qué es lo que hace que V sube o baje? V2. Entonces, es la causa de V1. No es un efecto, sino es una causa. Ah, ya. Entonces es al revés. Todo sería al revés. Y yo quiero que destaquemos esta parte que es el comienzo de la parte matemática de este problema econométrico. La parte que nos va a comenzar a ayudar a decir, oiga, este es un modelo ya más formal, un modelo econométrico, un modelo econométrico que puede tener cierto sentido, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo así. Entonces puede pasar uno o el otro, ¿vale? Yo voy a asumir, por un tema de ejemplo simplemente, que V1 es la causa de V2, es decir, el primer ejemplo, el de acá. Yo voy a asumir esto, pero no tiene por qué ser así, solamente que lo voy a asumir porque para efectos de este ejemplo quiero tomar una decisión. Entonces vamos a asumir esto de acá. Una vez establecida la relación, hay que hacer la ecuación. La ecuación puede ser lineal, y si es lineal, entonces sería muy parecido. A más B, casi como en el colegio, A más B por V1. Y ya está. Fin del problema. Acá vamos a poner un poquito. ¿Sí? No es lineal. Ah, ya. Ahí es donde se puede complicar y podemos tener cosas más complejas. ¿Ya? Por el momento no les recomiendo que se compliquen todavía. Ahí está. No les recomiendo que se compliquen todavía, pero puede ser cualquiera de las formas no lineales que conocemos. Entonces, una de las formas no lineales conocidas es la polinómica, que es una de las más sencillas. Dicho de otra manera, sería acá un C, ¿cierto? A más B por V1 más C por V1 al cuadrado, ¿no? Sería así. Que no es precisamente lo más elegante, pero es una opción, ¿no es cierto? Es una opción. Sin ánimo de complicarnos, nosotros vamos a quedar en esta ecuación. Entonces aquí ya tenemos un modelo econométrico, ¿no es cierto? Casi. ¿Por qué casi? Porque falta obviamente una precisión econométrica, ¿no? Que es el error, el famoso error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar un contexto econométrico. Entonces, si en el punto 4 esa es la ecuación que estamos teniendo, entonces la ecuación econométrica inicial es V2 es igual a A más B por V1 más E, donde E es el error, ¿no? Un error estadístico que ustedes saben que debe existir en este tipo de modelos. Perfecto. Entonces ya está. Ya hemos hecho nuestro modelo econométrico. Ya sabemos más o menos por dónde va. Y ¿cuál es el problema? Que a veces, bueno, este modelo es un modelo de dos variables. Y lamentablemente en los modelos más interesantes, los modelos que pueden ser más sofisticados, son modelos de más de dos variables, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, profesor? Que simplemente hay que repetir el proceso una vez más. Es decir, hay que pensar en otra variable, ¿cierto? Otra variable, V3. Pero aquí hay ya una decisión que hay que tomar. Es decir, en el punto 5 ya estamos diciendo que V2 es la variable dependiente y V1 es la variable independiente, ¿cierto?
Entonces ya tenemos este orden. Lo normal, salvo que se quieran complicar, pero lo normal es que agreguemos más variables independientes. Es decir, más variables juntas o por el lado de V1. Nuevamente, variables que sean causa de V2. Entonces, causa de V2. Y esto es importantísimo porque si yo hiciera una causa de V1, tendría que hacer una nueva ecuación donde V1 es la dependiente y ya se me complica todo. Entonces, si yo quiero esta misma ecuación que está en el 5.a, simplemente quiero agrandarla, ponerle otra variable más, entonces tengo que buscar otra causa de V2. No una causa de V1, sino una causa de V2. Entonces, nuevamente, esta variable se tiene que someter a la evaluación de si tiene medición, de si tiene tantos datos, lo que ya hemos dicho. Esto es básico, lo tienen que hacer, no lo pueden saltar. Entonces ya tenemos esta relación. ¿Ya? La relación y la ecuación serían entonces, ¿no es cierto? Ya me salto, ya puedo hacerlo un poco más rápido eso tal vez. ¿Qué serían? La relación sería V2 depende de V1 y depende de V3, porque V3 hemos dicho que es causa de V2, al igual que V1. Y la ecuación, ¿cuál sería? V2 es igual a A más B por V1 más C por V2, por V3, perdóname, más E del error, ¿no es cierto? Esta sería la ecuación. La ecuación ya econométrica, si quieren, ¿no? Ahí me he saltado un poco el tema de la relación, pero creo que se sobreentiende. Si quieren lo pongo para que quede claro, pero ya avanzamos en realidad a este punto. Entonces no creo que valga la pena borrar el error y volver a poner. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está sumamente claro. Pero hay nuevamente una duda, ¿no? Este V3 estoy asumiendo, ¿no? Se asume que tiene la misma relación lineal, ¿cierto? Se asume que tiene la misma relación lineal que V1, ¿no? Que no necesariamente es así, ¿no es cierto? Podemos no asumir eso, pero claro, el modelo se vuelve un poquito más difícil, ¿sí? Pero la idea justamente es esa, ¿no? ¿Lo complicamos el modelo o no lo complicamos todavía? ¿No? Ya depende un poco de ustedes. Pero miren, con tal de que tengan este modelo de aquí, ya es un logro. Y lo pongo en verde porque es verde de logro. Ya es un logro porque tenemos una ecuación econométrica claramente definida, ¿no? Esto que acabamos de hacer, créanme que si ustedes son estudiantes de economía, cuando pasen unos 10 años de que han salido de la carrera, van a tener muchas dificultades en hacerlo. Si a ustedes ahorita esto les parece muy sencillo, están en cuarto, quinto ciclo, séptimo ciclo, créanme que de acá a 10 años, si no trabajan en econometría, por supuesto, les va a costar muchísimo hacer esto. Ya, entonces este punto, esta parte abstracta o medio operativa, es el punto de partida para introducir este modelo en la base de datos, en el programa Python, R, Stata, el que quieran, y ya comenzar a hacer las corridas econométricas correspondientes. Entonces, ¿cuál es la corrida econométrica que voy a hacer? Una regresión de V2 que depende de V1 y V3, ¿cierto? Voy a hacer eso. Pero ¿cómo? ¿Por qué lo voy a hacer? Claro, lo voy a hacer porque ya hice todo este análisis, estos puntos del 1 al 7, hice uno por uno, y si quiero hacer una variable más, repito todo esto de acá, ¿no? Toda esta parte de acá la repito. Si quiero hacer una variable más, vamos a poner celeste, quiero repetir esto, quiero hacer una variable más, ¿no? Una V4, entonces tengo que repetir el proceso, y V5, ya, repito el proceso, etc. Una pregunta, por supuesto, del millón es ¿hasta cuándo puedo hacer este proceso? Y nosotros recomendamos siempre que ustedes no tengan más de 6 variables más o menos por modelo. Pueden ser 7, 8, sí,
pero también depende mucho de la calidad de esas variables, ¿no? Ahí, cuando salimos del espectro de 3 variables, como estamos ahorita, ya mucho depende de la calidad de las variables. Entonces hay variables que ayudan a que el modelo funcione mejor y hay variables que al contrario, que afectan a que el modelo funcione bien, ¿no? Lo malogran. Y es bien interesante porque siempre se ha pensado, muchos profesores incluso lo dicen, que más variables es mejor. No, 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 no. La experiencia práctica dice, sugiere o dice, afirma que hay variables que contaminan el modelo. Hay variables que ayudan al modelo y hay variables que contaminan al modelo. Entonces este proceso tiene algunos bemoles, algunos matices que se pueden ir indicando, y aprovecho la oportunidad para comentar que nosotros tenemos un curso de econometría desde cero. ¿No? Econometría desde cero, que vemos mucho la parte matemática teórica como vamos a hacer, pero también lo aplicamos aplicada con software. Y ustedes eligen su software, ustedes eligen su fecha de inicio, ustedes eligen el horario, ¿no? Esto es personalizado. Personalizado. Personalizado de verdad. Es decir, ustedes eligen su horario, su fecha de inicio, el software que quieren utilizar, un poquito el enfoque de los ejemplos. Si ustedes trabajan más en temas de medio ambiente, se pueden hacer ejemplos de medio ambiente, trabajan en temas sociales, se hacen ejemplos sociales y así. ¿Ya? Eso quería comentarles hoy día, espero que les haya gustado el video, cómo hacer un modelo econométrico desde cero. Este ha sido una edición más de Conversaciones Econométricas, y no olviden contactarnos si es que desean para llevar cursos o asesoría de tesis, por ejemplo. Contáctenos en el 988-558-849, somos de Perú, y eso sería todo, muchísimas gracias.